I wish I had an angel for a moment of love. I wish I had your angel tonight. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme en esta aventura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. El día de hoy nos vamos a enfocar siguiendo la lógica de los conceptos que hemos desarrollado en los capítulos anteriores en un indicador de rendimiento que no es un hito fisiológico como los anteriores que habíamos hablado, sino que es un hito construido, un indicador, como bien dijimos al principio, que es la potencia crítica o la velocidad crítica, que con el tiempo y con los años se desarrolló un concepto en paralelo que es casi lo mismo, que es el FTP, del cual no me voy a explayar mucho en esta charla de hoy porque la literatura abunda, los podcasts que han desarrollado este tema abundan y las metodologías que se han desarrollado a partir de este concepto abundan. Pero que sí que entiendan que las bases de lo que vamos a ver hoy son aplicables a las bases del desarrollo del FTP y sobre todo que entiendan que a partir de ahora comienzan las cuestiones prácticas. A partir de los conceptos teóricos que hemos desarrollado comienzan a estar las cuestiones prácticas. Un concepto que viene asociado a lo que vamos a hablar hoy y lo vamos a ver en la clase que viene es el concepto de cantidad de energía anaeróbica útil disponible que se encierra en algo llamado W' o capacidad de trabajo o FRC o reserva anaeróbica funcional, que lo vamos a ver la semana que viene, pero el concepto de hoy junto con el concepto ese de reserva anaeróbica funcional están completa y estrechamente relacionados, ¿sí? Dada esta pequeña introducción, vamos a comenzar con nuestra exposición. Vamos a comenzar esta charla con una frase. La potencia crítica o la velocidad crítica es un indicador de rendimiento que separa el ejercicio sostenible del ejercicio en donde entraremos en fatiga prematura. Vuelvo a repetir. Que separa el ejercicio sostenible del ejercicio en el cual entraremos en fatiga prematura. Quiere decir que es un límite, un umbral. No fisiológico, sino práctico. Construido, que separa lo que vamos a poder sostener en el tiempo de lo que es no tan sostenible en el tiempo. Y obviamente esto depende del grado de intensidad.
Vamos a una primera pregunta que nos tendremos que contestar, que ¿qué es la potencia crítica y la velocidad crítica en el deporte y cómo se relaciona esto con la fatiga? La potencia crítica o velocidad crítica, si no estamos midiendo potencia, es un umbral en el rendimiento deportivo, o mejor dicho, un indicador práctico, que se encuentra entre el umbral de lactato, que fue lo que hablamos la semana pasada, y el consumo máximo de oxígeno. Presenta una especie de línea divisoria entre el ejercicio que se puede hacer durante mucho tiempo y el ejercicio que es tan duro que se tiene que dejar de hacer antes. La potencia crítica refiere a la producción de potencia como en la bicicleta, mientras que la velocidad crítica va a referirse a, por ejemplo, los trabajos de atletismo o los trabajos de natación, siempre y cuando en esas actividades nosotros no tengamos medidores de potencia, ¿sí? Esta potencia o velocidad crítica más o menos ocurre alrededor del 80 y el 85% del consumo máximo de oxígeno y representa el marcador práctico o ese estado de sensación, esa línea divisoria, ese límite en el cual vos sabes que si lo pasás, lo sentís. Por ejemplo, el otro día me hace comentario un alumno, me bajé a correr de la bicicleta a 3:20 para apurar a los otros a ver qué es lo que tenían y me empezaron a seguir y uno dijo no puedo más y bajó el ritmo y se fue a 4:10 y yo después me fui a 3:40 porque no hacía falta apretar tan fuerte. Bueno, ese deportista que salió a perseguir a ese chico cuando se bajó en la bici en la transición 2 de la carrera de una distancia olímpica, ¿qué hizo? Fue a un ritmo tal que superó esta línea, este umbral, este indicador práctico y la fatiga lo invadió. Al invadirlo la fatiga tuvo que retroceder y no solamente volver a su velocidad inicial, sino que ir más lento para poder estabilizarse. O sea, que superó esa velocidad crítica corriendo y tuvo que volver hacia atrás, tuvo que ir hacia abajo a una intensidad inferior a la velocidad crítica para poder seguir sosteniendo la carrera. Como ese caso hay millones de casos que podemos encontrar. Seguramente ustedes tienen muchísimos casos prácticos que a ustedes mismos o a sus alumnos le han pasado. Entonces, en cuanto a la relación a la fatiga muscular, cuando una persona ejerce trabajo por encima, o sea, como pasó en este caso que yo les expliqué, por arriba de esa velocidad o esa potencia crítica, como ya más o menos lo venimos diciendo, la fisiología comienza a desestabilizarse hasta que te obliga a detenerte o tener que ir mucho más lento. Por lo tanto, teniendo este concepto en claro, que esta potencia o velocidad crítica divide lo que puedo sostener de lo que cada vez se me hace más difícil de sostener, es importante evaluar la intensidad de un entrenamiento X y pensar cuánto tiempo podemos hacer algo antes de fatigarnos. ¿Cuánto tiempo puedo frecuentar este ritmo antes de fatigarme? En lugar de pensar en la dificultad en términos de porcentajes de consumo máximo de oxígeno como se hacía antes, pensemos en términos de potencia crítica, porque nos dice efectivamente que una vez que pasamos eso, ese ritmo, ese umbral, la velocidad que vamos a poder sostener o la potencia que vamos a poder gestionar no va a ser muy estable y por lo tanto vamos a empezar a venirnos hacia abajo. En resumen de este punto, si la potencia crítica o la velocidad crítica son umbrales importantes para evaluar el rendimiento deportivo, también tienen que servir para determinar los estados de fatiga y de esa forma poder determinar las diferentes intensidades a las que me voy a desplazar. ¿Cómo se determina esa potencia crítica o esa velocidad crítica en una persona? Más o menos, como habíamos dicho, estoy diciendo más o menos, porque esto depende mucho de la condición del atleta, su estado genético y su historial deportivo, sexo, temperatura del día, grado de alimentación, etcétera, etcétera. Esta potencia ocurre más o menos entre el 80 y el 85% del consumo máximo de oxígeno. Además de eso, que es muy relativo en realidad, se utilizan modelos matemáticos
en diferentes estudios científicos. Estos modelos van a variar en función al estudio y a la disciplina en cuestión, pero se intentan construir modelos matemáticos que intenten explicar la realidad de lo que está ocurriendo. Repito, son modelos, no son verdades. Son modelos que intentan explicar, son un punto de partida, una referencia por la cual los científicos y los entrenadores nos guiamos para tratar de entender qué es lo que está pasando en el organismo en tiempo real o posterior al entrenamiento y poder sacar una conclusión para poder mejorar la metodología del entrenamiento. ¿Cuáles son estos modelos matemáticos? Existen varios modelos que se han utilizado en diferentes estudios científicos para estimar esta potencia o velocidad crítica, como son, el modelo de 2 parámetros de Monod y Scherrer, no sé si lo pronuncié bien, y el modelo de 3 parámetros de Hill, ¿sí? Estos modelos utilizan datos de esfuerzos máximos sostenidos durante diferentes periodos de tiempo para estimar la potencia o la velocidad crítica y otros parámetros fisiológicos relacionados con el rendimiento deportivo. Un caso típico, si ustedes van a Golden Cheetah tiene una calculadora. Golden Cheetah es un software de análisis del entrenamiento. Es un software de código libre. Ustedes van a una calculadora que se llama estimador de potencia y velocidad crítica. Entonces les va a pedir su mejor tiempo en una prueba de 3 minutos o su mejor pico de potencia o su mejor ritmo o distancia en 3 minutos y el mejor en 20 minutos. Y con esos dos parámetros va a construir una curva de potencia, un modelo de potencia que va a referir a la intensidad, tanto en velocidad como en potencia, que puedo sostener en cada momento, desde pruebas cortas hasta pruebas largas. Y en ese modelo, con ese modelo, va a determinar a través de una ecuación matemática cuál es mi velocidad o mi potencia crítica. Puedo utilizar un modelo de 2 componentes como este que acabo de escribir y que lo pueden encontrar en Golden Cheetah, que es un software de descarga gratuito, muy potente y gratuito. O pueden usar un modelo de 3 componentes, o sea que toman 3 datos y con esos 3 datos máximos construyen, modelan, porque es un modelado, modelan una curva de potencia o una curva de velocidad crítica. Una pregunta que siempre me saben hacer es ¿cómo puedo medir esa velocidad crítica cuando estoy nadando o cuando estoy corriendo? A ver, voy a tratar de ser simple para explicar esto. La velocidad crítica se puede calcular utilizando pruebas de rendimiento o resultados de carrera. Esto ya lo dije varias veces. Por ejemplo, si sos un nadador de determinado nivel, una prueba de 3.000 metros, una toma de tiempo de 3.000 metros, correlaciona muy bien con esta velocidad crítica. Si sos corredor y tenés un 10 kilómetros por debajo de los 35 minutos, tomar la distancia de 15 o 21 kilómetros correlaciona muy bien con esta velocidad crítica. Si tenés tu tiempo superior a los 35 minutos, puedes usar 10 kilómetros como distancia que correlaciona con la velocidad crítica, con algunos ajustes, pero más o menos lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Una forma muy común de hacerlo es realizar varias pruebas de tiempo en distancias diferentes. Y luego utilizo una regresión lineal, ¿sí? un procedimiento estadístico, para encontrar la velocidad crítica. Por ejemplo, voy a hacer la prueba de 400 metros, de 800 y de 1600 metros en atletismo. Y sobre esas pruebas, o sea, sobre esas distancias y sobre el tiempo que tardo en cubrir esas distancias, voy a hacer una regresión lineal para encontrar la velocidad crítica que me va a permitir correr durante un periodo prolongado de tiempo sin fatigarme demasiado. O sea, ajustar las intensidades o personalizar las intensidades a la fisiología particular del atleta. También hay dispositivos electrónicos que te van a ayudar a medir esa velocidad crítica tanto cuando nadas o como corres. Manoplas, medidores de potencia que se ponen en la zapatilla o en los relojes, con sus errores de estimación.
pero cada vez esa tecnología nos está ayudando más a poder hablar todo en un mismo idioma, o sea, en el idioma de la cantidad de energía producida o utilizada y su expresión en potencia, o en watts. Sí, ya sé, me vas a preguntar qué es una regresión lineal. A ver, una regresión lineal es un método estadístico, ¿sí?, para encontrar la relación entre dos variables. En el contexto de la velocidad crítica, a ver, se utiliza para encontrar la relación entre la distancia recorrida y el tiempo que tardas en recorrer esa distancia. O sea, el trabajo y el tiempo que tardas en realizar ese trabajo. Si te acordás del primer capítulo, cuando hablábamos de conceptos de la física aplicados al entrenamiento. La regresión lineal se utiliza para trazar una línea recta que mejor va a tratar de ajustar los datos obtenidos de las diferentes pruebas de tiempo que vamos a ir haciendo y en relación con sus distancias, ¿no? Esta línea recta se va a utilizar para predecir la velocidad crítica, que es la velocidad en la que podés nadar, correr durante un periodo prolongado sin fatigarte demasiado, siempre y cuando estés por debajo de esta línea divisoria que divide lo que es fácilmente fatigable y lo que se puede sostener durante más tiempo. Yo sé que soy muy repetitivo, pero te tiene que quedar claro ese concepto, porque esa es la idea más básica. ¿Por qué es importante mantenerse por debajo de estos umbrales durante los deportes de resistencia? Lo que te voy a ir adelantando es que las pruebas de 21 kilómetros, las pruebas de 42 kilómetros, inclusive si tu nivel no es muy bueno, la prueba de 10 kilómetros, todas se dan por debajo de la potencia o velocidad crítica. ¿Por qué? Porque vamos a la definición básica. Divide lo que es fácilmente sostenible o lo que puedo sostener durante más tiempo de lo que comienza a fatigarme. Y como esas son distancias largas, necesito poder sostener la cantidad de trabajo que estoy realizando durante mucho tiempo. Necesito ejecutar y sostener. Entonces, de acá nace este concepto de la importancia de sistematizar zonas y formas de trabajo por debajo de la potencia crítica. Entonces, es importante mantenerse por debajo de esa potencia o velocidad crítica porque este umbral va a representar esa línea divisoria entre lo fácil y lo que es duro, ¿sí? Por debajo de esa potencia crítica, tu consumo máximo de oxígeno, o tu consumo de oxígeno en realidad, y tu lactato producido se mantienen más estables. Entonces hablan de un equilibrio en el suministro de energía por parte de los sistemas, tanto aeróbicos como anaeróbicos, más tirando a lo aeróbico que a lo anaeróbico, ¿no? Por encima de esa potencia crítica o velocidad, tu fisiología lentamente se empieza a desestabilizar hasta que te va a obligar a detenerte. En otras palabras, si te mantienes por encima de esa potencia crítica, es muy probable que comiences a cometer fallos y lo tengas que pagar. Porque acordate un concepto muy simple, la energía es finita. A mayor intensidad, mayor gasto de energía. Entonces me queda menos energía para poder sostener una velocidad estable. ¿Qué relación existiría o existe en realidad entre las intensidades por encima y por debajo de la velocidad o de la potencia crítica y el tipo de fibra muscular que voy a utilizar? Esta es una pregunta que vamos a intentar contestar un poquito más adelante, pero a grosso modo, si vos te acordás de la ley del tamaño, cuando hablamos en el capítulo de fibras musculares, nosotros habíamos dicho que el organismo, por una necesidad de descarga de energía, recluta primero las fibras de tipo 1 de lentas o oxidativas, las tipo 2 intermedias o de contracción rápida, y las, por último, si la intensidad es mayor o la resistencia a vencer es mayor, va a llamar a las fibras de tipo 2X, que son las últimas que se reclutan. ¿Sí? Entonces, a intensidades crecientes, mayor reclutamiento de unidades motoras. Mayor reclutamiento de estas fibras musculares, primero de tipo 1, después de tipo 2 y después de tipo 3. También te convendría repasar cuando hablamos del concepto de sincronización y asincronización de las fibras musculares. Entonces,
Para tratar de responder rápido a esta pregunta, que vamos a desarrollar mucho más adelante, la potencia crítica, es la máxima tasa de trabajo que vos podés hacer en forma sostenida en un periodo de tiempo. Es un estado cuasi estable. Esa potencia crítica depende obviamente de la producción de energía tanto oxidativa y en parte de la energía anaeróbica. Como depende más de la energía oxidativa, porque estamos en el punto donde el metabolismo se empieza a convertir en mixto, no es convertir, sino que se va tornando cada vez mixto, el principal tipo de fibra muscular que soporta las intensidades por debajo de potencia crítica son las fibras de tipo 1. Estas fibras son más resistentes a la fatiga, acordate de eso, y tienen mucha más capacidad aeróbica porque tienen mucho más mitocondrias. Tienen mucho más retículos sarcoplasmáticos, tienen mucha más cantidad de capilares y por ende tienen mucha más capacidad de oxigenación. Tienen mucha más capacidad y son mucho más permeables al fenómeno de la capacidad respiratoria muscular, que es la capacidad de extraer oxígeno de la sangre arterial. Todo esto es lo que veníamos desarrollando. Por eso, las intensidades que están por debajo de potencia crítica se asocian a obviamente un mayor tipo de uso de las fibras de tipo 1 o oxidativas. Y por supuesto, como esas fibras oxidativas utilizan más ácidos grasos para la combustión y utilizan menos azúcares, se asocia a una menor acumulación de lactato. Las intensidades por arriba, ¿sí?, se asocian más a la fibra de tipo 2, entonces hay mayor utilización de glucosa y glucógeno como sustrato energético, entonces por ende en los productos finales hay mayor producción de lactato. Y esa producción de lactato, que es la consecuencia de usar intensidades más altas, y si bien ya habíamos dicho que el lactato es otro combustible, está evidenciando que estoy utilizando más el metabolismo anaeróbico. Otra pregunta interesante, ¿cómo te va a afectar ese umbral al rendimiento deportivo en diferentes deportes, en ciclismo, natación y en carrera? Bueno, si vos te acordás, yo te dije en algún momento que vos tenés un consumo de oxígeno máximo para la natación, otro para el ciclismo y otro para el atletismo. Estoy utilizando el triatlón porque es un multideporte. Bueno, en este caso hay una potencia crítica asociada a la natación, una al ciclismo y una al atletismo. Y obviamente, mientras más alta, o sea, más cerca la potencia crítica esté del máximo consumo de oxígeno, mejor va a ser tu capacidad oxidativa y mejor tu capacidad de respiración muscular. Y por ende vas a poder ir a intensidades mucho más altas utilizando sustratos energéticos que no produzcan tanta acumulación de lactato en sangre, o sea, por medio de la vía oxidativa. Pero recordad que es individual de cada deporte, entonces el secreto en la construcción de la estrategia de carrera y en la serie de entrenamiento es tratar de trabajar todo en niveles o en zonas estables, o sea, por debajo o cerca de la potencia crítica, pero nunca por arriba. En pruebas largas estamos hablando, ¿no? ¿Y cómo puede un atleta mejorar su rendimiento entrenando estas intensidades? Simplemente frecuentando cerca de la potencia crítica, frecuentando trabajos a la velocidad de la potencia crítica o velocidad crítica y frecuentando trabajos un poco por arriba. O sea, algo que puedas duplicar el tiempo hasta la extenuación o el tiempo en el que puedas sostener la potencia crítica, algo que te obliga a ir a los tiempos de la potencia crítica y algo que te obliga a forzar ir un poquito más rápido que la potencia crítica. Atacar por abajo, atacar en el centro y atacar por arriba del objetivo buscado. ¿Me vas siguiendo hasta acá o ya te perdí? Habiendo aclarado este concepto de potencia y velocidad crítica, y yo te dije en un momento dado que con el tiempo se construyó otro concepto llamado FTP o umbral de potencia funcional que es muy parecido al concepto de potencia crítica. Yo simplemente te voy a dar algunos puntos básicos y vos mismo vas a poder ir sacando tus propias conclusiones. Fíjate, el FTP se determina como
la máxima potencia que se puede sostener en un estado cuasi estable sin fatiga. ¿Por qué decimos cuasi estable? Porque en función a temperatura, grado de entrenamiento, alimentación, cantidad de entrenamiento previo, estado de fatiga, etcétera, etcétera, esa potencia, ese FTP o potencia crítica, ya empezamos a hablar en paralelos, puede estar un poco más alto, puede estar un poco más bajo. Todo está en función al grado de fatiga que está y el grado de estrés que está sufriendo el organismo en ese momento. Cuando la potencia excede, ¿sí?, sobrepasa ese umbral, ese indicador cuasi estable que habíamos hablado, la fatiga ocurre pronto y en general y aproximadamente en 1 hora en los ciclistas muy bien entrenados. Mientras que cuando la potencia está por debajo de FTP, esta se puede sostener considerablemente durante mucho más tiempo. Como ven, la definición de potencia crítica y la definición de FTP tienen, les diría, casi un 99,9% de conceptos iguales. ¿Qué es el FTP? Es un marcador de rendimiento, como me dijo hoy el profesor Sola, que le gusta decir a él. No es un hito fisiológico y sí es un determinante del éxito de competición que se ve afectado por muchas variables, como ya habíamos dicho: temperatura, altitud, fatiga, estrés, motivación, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que no es el FTP? No es la mayor potencia sostenible en 1 hora, no es la mayor potencia normalizada 1 hora, no es el 95% de un test de 20 minutos, es el estado, es el tiempo que puedes sostener un estado cuasi estable sin fatigarte. Repito, cuasi estable sin fatigarte. Que el tiempo que lo podés sostener depende de tu grado de entrenamiento. Y no lo puedes determinar solamente por un test. Tenés que usar varias formas de evaluarlo y tratar de ir cotejándolos para ir controlándolo y individualizándolo hacia cada deportista. Bien, hasta acá yo te definí lo que es la potencia crítica y te nombré someramente lo que es el FTP, y como ustedes mismos pueden ver, encontramos muchísimas similitudes entre estos dos conceptos. Ahora, voy a citar textual y lo voy a ir traduciendo así del inglés directamente, 2 opiniones que se escribieron acerca de la potencia crítica y el FTP, de 2 entrenadores distintos. Uno es Philip Esquiva, que escribió un libro muy interesante que se llama Entrenamiento Científico para Atletas de Endurance, y que tiene muchísimos papers y muchísima revisión bibliográfica por detrás para respaldar todas sus opiniones. Y otra es de Steve Paladino, que es un especialista en entrenamiento del atletismo con medidores de potencia, en el cual él da su opinión acerca de estos 2 conceptos. Yo los voy a leer tal cual están escritos. Lo de Steve Paladino lo van a encontrar en su página de Facebook. Es un artículo que está abierto, búsquenlo, lo van a encontrar. Hace muy poquito que lo escribió. Es una opinión, no es un artículo, perdón. Y lo que les voy a leer de Felipe Esquiva es un fragmento de su libro, ¿sí? Vamos a empezar con Felipe Esquiva. Este fragmento de su libro se llama Malos Entendidos. Lo voy a leer tal cual. Hay algunos malos entendidos fundamentales circulando por internet que sería bueno abordar aquí. Disculpen, voy a hablar un poco más lento porque voy leyendo y voy traduciendo. Umbral anaeróbico. Algunas personas se refieren al umbral anaeróbico o GET o BET o umbral del lactato como el umbral, como un umbral anaeróbico, valga la redundancia. Anaeróbico significa no aeróbico, lo que es un error ya de que, de hecho, todavía estás usando oxígeno. Dice cuando alcanzás el umbral anaeróbico, ¿no? Esto es un malentendido de larga data. El umbral anaeróbico no se debe a alguna incapacidad para suministrar oxígeno
a tus músculos. De nuevo, el umbral del lactato es el resultado de un cambio metabólico. En otras palabras, el cambio de combustible de predominantemente grasas a un porcentaje más alto de carbohidratos. Tus músculos todavía están recibiendo suficiente oxígeno en este punto. FTP. Deberíamos considerar el umbral de potencia funcional o FTP, ya que se utiliza ampliamente en círculos de ciclismo. Es una buena regla general para las personas porque pueden corresponder a la mejor producción de energía que un ciclista decente puede mantener durante aproximadamente una hora o una carrera de 40 kilómetros. Hay varias formas de intentar calcularlo. Sin embargo, no es un umbral fisiológico distinto. Por ejemplo, si fuertemente está fuertemente correlacionado y no es significativamente diferente al del umbral del lactato. Ahora, podríamos mirar eso y decir, déjeme que lo traduzco un segundo. Hey, oye, esta es una gran manera de probar el umbral del lactato sin ninguna prueba de sangre. No tan rápido. La proximidad entre el umbral del lactato y el FTP depende de qué tan buen atleta seas. En otras palabras, en personas altamente entrenadas, el umbral del lactato y el FTP están cerca. Sin embargo, en ciclistas recreativos, el FTP subestima el umbral del lactato. Otros estudios recientes han examinado la práctica del entrenamiento de comparar el FTP a partir de una prueba de 60 minutos con una prueba de 20 minutos, ajustando el resultado de la prueba de 20 minutos multiplicado por 0,95. En otras palabras, los autores tomaron el 95% de la mejor producción de energía de 20 minutos y comprobaron si era la misma que la producción de energía de 60 minutos porque muy pocas personas regularmente hacen una prueba de 60 minutos. Sí, porque es muy difícil sostener una máxima intensidad durante 60 minutos. Eso es una aclaración mía. El tiempo hasta el agotamiento al rodar a un 95% de la producción de energía de 20 minutos fue aproximadamente 51 minutos, más o menos 15 minutos. Quiere decir que para pasarlo en limpio, tomaron un test de 20 minutos, a ese test de 20 minutos le sacaron el 95% o le sumaron un 5% y con eso sacaron una potencia X. Luego trataron de que en esa potencia X trataran de sostenerla durante 60 minutos y el resultado fue que solamente pudieron sostenerlo 51 minutos. Quiere decir que la intensidad era mucho más alta todavía. Quiere decir que en estos estudios no correlacionó el test de los 20 minutos con la potencia real que se puede sostener en 60 minutos. ¿FTP es una mejor medida que la potencia crítica para el ciclismo? Esto es una pregunta que se hace el autor. Algunas personas dirían que FTP es una mejor medida que potencia crítica porque ofrece una potencia más baja que el ciclista puede sostener durante más tiempo. Si bien eso es cierto y puede hacer que las personas se sientan más en forma porque pueden hacer algo que parece difícil durante más tiempo, no es una forma válida de evaluar la situación. Verás, si te digo rodar a velocidad crítica o rodar a potencia crítica para probar y ver si tu potencia o velocidad crítica es correcto, te estoy haciendo un favor. Cada medida tiene un error asociado. En el caso de un buen modelo de potencia crítica, esto podría ser un par de vatios. Sin embargo, esos pocos vatios hacen una enorme distancia. Si estás a solo unos pocos vatios por encima de la potencia crítica, eventualmente llegarás a consumo máximo de oxígeno y te rendirás.
Si ruedas unos pocos vatios por debajo de potencia crítica, puedes durar hasta 1 hora o más. Tu medidor de potencia es preciso solo hasta el 2% en las mejores circunstancias. Quiere decir que puedes tener hasta un 2% de margen de error en los muy buenos medidores de potencia. Si piensas que tu potencia crítica es de 300 watts y estás tratando de rodar exactamente a 300 watts, esto significa que solo puedes estar seguro de que eres correcto más o menos 6-7 vatios, que es esa diferencia del 2%. La forma correcta de comprobar una estimación de la potencia crítica es rodar un pequeño porcentaje por debajo y ver cuánto tiempo puedes durar, y luego rodar un porcentaje por encima y ver si las cosas salen mal rápidamente. Por supuesto, el FTP parece ser un umbral que puedes mantener durante mucho tiempo. Es un número de potencia que puede estar muchos vatios por debajo de la potencia crítica. Esto asegura que te mantengas por debajo de la potencia crítica para que en tu fisiología se mantenga estable y puedas durar más tiempo. Pero no te dejes engañar pensando que el FTP es un umbral fisiológico en sí mismo. Probablemente no lo sea. Investigaciones recientes indican que hay más del 90% de posibilidades de que exista una diferencia significativa en el rendimiento entre FTP y potencia crítica. Dicho esto, no significa que FTP no sea útil en el sentido práctico. FTP probablemente esté más cerca de la potencia crítica que del umbral del lactato y sería un objetivo razonable para el entrenamiento de intervalos largos o entrenamiento de sweet spot, o si tenemos que traducirlo como punto dulce, que vamos a discutir más adelante. Simplemente prefiero fijar mis programas de entrenamiento en un umbral fácilmente definido y calculado que está aceptado en la literatura y que está directamente asociado con un cambio importante en la fisiología. La mejor evidencia disponible sugiere que la potencia crítica presenta la frontera que separa el ejercicio que fisiológicamente es estable de aquel que es fisiológicamente inestable y nos genera una fatiga rápida. Mi consejo es que calcules la potencia crítica usando una prueba de 3 y de 20 minutos de duración y luego lo uses como guía. Básicamente Philip Esquiva, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que los cálculos que sostienen o los métodos que se utilizan para calcular FTP te estarían dando por debajo de los cálculos o métodos que se utilizan para estimar potencia crítica. Entonces, que serían todas las series que vos construyas alrededor de FTP van a ser mucho más fáciles que todas las series que construyas alrededor del concepto de potencia crítica. Él dice que el concepto de FTP, por los modelos matemáticos que lo sostienen, y el concepto de potencia crítica, por los modelos matemáticos que lo sostienen, están muy cerca uno del otro, que son casi iguales, y que si estás muy poco entrenado, ese FTP está más cerca del umbral del lactato, y que si estás muy entrenado, ese FTP está muy cerca de la potencia crítica. ¿Sí? Pero él considera que él prefiere usar un umbral funcional que esté avalado por la literatura y que sea mucho más fácil y que tenga menos margen de error en su cálculo que lo que es FTP. Básicamente eso es lo que está diciendo el texto. Por otro lado, Steve Paladino escribió hace poco un comentario en su sitio de Facebook diciendo lo siguiente. Y vuelvo a pedir disculpas al principio porque lo voy traduciendo del inglés. En el libro Entrenamiento y competición con un medidor de potencia, de Allen y Kogan en su primera y en su segunda edición, y después con McGregor en su tercera edición, el Dr. Kogan escribe: puedo distinguir las partes del libro... él dice, y puedo distinguir las partes del libro escritas aquí. Eso es un comentario que hace él. Pero dice, el Dr. Kogan escribe: FTP es la potencia más alta que un ciclista puede mantener en un estado
cuasi estable sin fatigarse durante aproximadamente una hora. Cuando la potencia supera el FTP, la fatiga se producirá mucho antes, mientras que la potencia justo por debajo de FTP se puede mantener considerablemente durante más tiempo. Primera edición en el 2006, página 44, segunda edición del 2010, página 41 y tercera edición del 2019, página 27. Punto, paréntesis. Les aconsejo leer la edición del 2019 porque es un libro completamente distinto a sus ediciones anteriores, que es el libro que yo tengo, el del 2019. Tiene sus estructuras teóricas y prácticas están completamente reformuladas en muchos puntos. Con demasiada frecuencia, solo se hace referencia a la primera frase y luego se transvergiza o se interpreta mal como FTP, que es la potencia más alta que se puede mantener durante una hora. O bien, alguien podría transvergizar e interpretar mal los diversos métodos para estimar FTP, como la estimación de FTP a partir del 95% de un test de 20 minutos. Y diciendo que esa es la definición de FTP, o 60 minutos máximos definidos como FTP. La segunda frase del libro, que cito arriba, nunca es citada por otros. Cuando la potencia supera el FTP, la fatiga se producirá mucho antes, mientras que la potencia justo por debajo de FTP se puede mantener considerablemente más tiempo. Y es una frase clave adicional. Refleja la semejanza conceptual entre FTP y potencia crítica. Refiriéndose a la potencia crítica, Jonas y colaboradores en el 2010 escribieron: potencia crítica representa la tasa más alta de transducción de energía, producción de ATP oxidativo a nivel en función del consumo de oxígeno, que se puede sostener sin extraer continuamente las reservas de energía de la W', la potencia que es la reserva anaeróbica funcional. La potencia crítica representa la potencia más alta que se puede sostener sin una pérdida progresiva de la homeostasis. También refiriéndose a la potencia crítica, Philip Esquiva escribe en su libro capítulo 2, año 2021. Potencia crítica representa una línea divisoria entre el ejercicio que puedes hacer durante mucho tiempo y el ejercicio que es tan duro que tienes que dejarlo mucho antes. Por debajo de potencia crítica, tu consumo de oxígeno y tu lactato en sangre serán estables. Por encima de potencia crítica, tu fisiología se va descontrolando lentamente hasta que te ves obligado a dejar el ejercicio. Página 38. Potencia crítica es un umbral entre lo que puedes hacer durante mucho tiempo y lo que te provoca una fatiga apreciable. Potencia crítica y FTP son conceptualmente iguales. Representan una transición de fase entre dominios de intensidad pesada y severa, y el dominio pesado del ejercicio se puede mantener durante un largo periodo, normalmente más de 30 minutos. Y por debajo de FTP potencia crítica se suelen alcanzar estados estacionarios metabólicos y no se alcanza el consumo máximo de oxígeno, el componente lento del consumo de oxígeno. Una vez por encima de FTP potencia crítica no se puede alcanzar la homeostasis metabólica. El componente lento del consumo de oxígeno puede coincidir con el consumo máximo de oxígeno y se produce un fallo por fatiga del ejercicio de forma predecible, normalmente en minutos. Tiempo hasta la extenuación, normalmente en menos de 30 minutos, dependiendo de la magnitud de la potencia en exceso de FTP potencia crítica. También vale la pena señalar que el Dr. Kogan enumeró las pruebas de potencia crítica y el uso del modelo de potencia crítica como una de las formas de estimar el FTP en su capítulo del 2003 del Manual de Entrenamiento USA Cycling. Entrenamiento y competición con un medidor de potencia, una introducción, en el fechado el 26 de marzo del 2003, y en todas las ediciones del libro Entrenamiento y competición con medidores de potencia. De nuevo, FTP y potencia crítica
son conceptualmente iguales. La principal diferencia entre ellos depende del protocolo de la prueba y del modelo utilizado para estimarlos. Creo que en esta última frase, y la voy a volver a repetir, de nuevo, FTP y potencia crítica son conceptualmente iguales. Su principal diferencia, o la principal diferencia entre ellos, depende del protocolo de prueba y del modelo utilizado para estimarlos. Es clave para terminar de cerrar este rompecabezas. Podemos pensar y resolver en forma práctica para nosotros los entrenadores que FTP y potencia crítica son conceptualmente iguales, son lo mismo. Es lo que nos sirve para diferenciar lo sostenible de lo que no se puede sostener durante mucho tiempo. Es un estado cuasi estable, ¿sí? Es un mejor indicador de intensidad para determinar las zonas de entrenamiento, que solamente difiere en los modelos matemáticos que se utilizan para calcularlos y las pruebas que utilizamos para calcularlos. En este punto es el que difiere Felipe Esquiva, donde dice básicamente que él prefiere usar un modelo o un concepto que está avalado por la literatura y que es mucho más exacto poder calcularlo. Fuera de eso, son dos conceptos que son exactamente iguales. Bueno, espero no haberte agotado, espero que empieces a poder hibanar todos estos conceptos. Después, cuando empecemos a hablar de componente lento y componente rápido del consumo de oxígeno, cuando empecemos a hablar de zonas de dominio y a partir de ahí de intensidades del entrenamiento, etcétera, etcétera, vas a poder inhalar y linkear todos estos conocimientos. Pero estos puntos conceptuales son claves para entender todo lo que va a venir en el futuro. Bueno, espero no haberte aburrido. Te prometo que te voy a dejar una hermosa canción de cierre de este capítulo para que la puedas disfrutar. Y gracias por estar ahí. Y ya sabes, cualquier consulta, duda que tengas, escribí, que siempre la mesa de debate está abierta para todos ustedes. Y aprendemos todos. Preguntar, preguntamos todos. Y eso hace a una comunidad científica responsable a la hora de hablar de ciencias del ejercicio. Cuídense mucho. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way. There's a price you have to pay. But I found that love was no friend of mine. What I should have known. I've still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again. I found out the hard way. It's a road that leads to pain. More than just a game. You play to win, but you lose just the same. So love, it was so long ago, but I've still got the blues for you. So many years since I've seen your face. Here in my heart
to be.